en esta tarde que están pasando por alguna tempestad, siempre hay alguien que está pasando por un tiempo de enfermedad, de dolor, de preocupación, porque la Biblia dice que en el mundo vamos a tener aflicción, no es algo que nos deba sorprender. No significa que el Hijo de Dios permanentemente, pero sí suelen haber momentos de aflicción, de prueba, de dificultad. Pero qué bueno es que le podamos decir que Él sigue siendo Dios. Y por lo tanto nosotros seguimos siendo seres humanos, limitados, ¿no? Y cuando nosotros le dejamos a Él ser Dios en nuestra vida, no es que le demos permiso, Él es soberano. Pero cuando nosotros en nuestra vida le permitimos que Él sea Dios y no que nosotros seamos los dioses, ¿sí? Los que podemos hacer y deshacer. Por eso habla de estar quieto, porque uno siempre tiene la tendencia, esto lo voy a arreglar, esto lo voy a solucionar, esto ya sé cómo lo voy a salir adelante. Es bueno tener la iniciativa, pero siempre permitiéndole a Él que sea que dirija, ¿sí? Porque solamente Él puede hacer las cosas bien y puede guiarnos a que las cosas nos salgan bien. Amén. Que podamos estar quietos en este tiempo. Son tiempos difíciles, difíciles para la nación. Vemos un desorden en general en la nación, ¿no? Una cuestión de desorden, así lo veo yo, desordenado, todo desordenado. Y eso está marcando la vida espiritual. No es solamente los que nos gobiernan en esta ocasión o otras ocasiones, marca el nivel en el que una nación está en su relación con Dios. Y lo que vemos es desorden. Por eso hay que estar quieto y clamar al Señor y pedirle que Él tenga misericordia. Amén. Para que nada de lo que el hombre en sus ideas pueda ofenderle signifique un juicio sobre nuestra nación. Dentro de unos días, hermanos, una semana, poco más de una semana, va a haber un evento acá que está promovido por el gobierno. Es la autoridad aquí, más allá de toda derecho y el ser que estemos en democracia. Bíblicamente vemos que las autoridades deben responder a Dios porque son puestas por Él. Son así. No es que la elige un pueblo, pero Dios le permite que estén ahí. Entonces, cuando ofenden a Dios con las decisiones que toman, eso es juicio sobre la tierra. Amén. Así que nuestra vida, nuestra oración tiene que ser: Señor, ten misericordia y perdona estas cosas, ¿sí? Que lo ofenden a Él. Porque alguien tenga derecho a expresar lo que cree de sí mismo o lo que piensa en relación a la vida y demás, le da derecho a sobrepasar los derechos de los demás, ¿no es cierto? Y eso es lo que ocurre en nuestra nación. El desorden es ese, ¿sí? Yo tengo derecho a protestar, pero hay otro que tiene derecho a transitar, a trabajar. Yo tengo derecho a tener mi tierra, pero hay otro que tiene derecho adquirido. Si están bien, bueno, tendrá que la justicia sostenerlo. Si están mal, tendrá que reverlo. Pero todo es así, todo un desorden. Tengo un compañero que estuvo unos días, un ex compañero de secundaria que estuvo unos días en Alemania, la semana pasada y parte de esta semana. Y regresó
hace 3 días regresó, llegó y había paro de los que andan con los carritos ahí en la terminal, así que no podía hacer nada, estaba en Ezeiza, nadie se hace cargo de nada, nadie pregunta, tiene necesidad. Él estaba solo, pero había familias, no se pueden dormir en los bancos que hay, todo un desorden, ¿sí? Porque alguien tiene derechos, pero para tratar de legitimar esos derechos se pisan los derechos de otros. Eso es desorden. Entonces hay que orar mucho por nuestra nación. Amén. Para que Dios ponga orden, le guíe a los que nos gobiernan a poner orden en todo esto que está sucediendo. Por eso es que nosotros debemos en quietud clamar al Señor, en la quietud de nuestro corazón, no desesperarnos, ¿sí? Y porque el tema es, hermanos, son los chicos, los niños, los adolescentes y los jóvenes. Bueno, ya están ahí, pero ¿qué futuro? ¿Qué futuro viene para ellos? Entonces hay que clamar, accionar en fe y ser sal y luz, hermanos, en este tiempo, para que Dios tenga misericordia de nuestra nación. Amén. Vamos a ir ahora a la palabra. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y versículo 11 vamos a leer en esta noche. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Si lo he encontrado, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Invito a que oremos. Señor, en esta noche te damos gracias porque estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, creyendo que tú estás, Señor, en medio nuestro, porque lo dice tu palabra y porque lo percibe nuestro corazón, Señor. Cuánta gratitud tenemos que en cada ocasión en que nos congregamos, Señor, tú estés en medio nuestro y prestes atención a nuestras voces, a veces cansadas, nuestro intelecto a veces pasado de vuelta por tantas responsabilidades, actividades que podemos tener. Pero qué bueno es saber que tú miras nuestro corazón, Señor, y cuando hay aún sacrificio de alabanza en medio de la prueba, en medio de la lucha, de la enfermedad y en medio aún del cansancio, tú te glorificas, Señor, y eres tú quien da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguno. Alguien que está en tu presencia, Señor, saldrá siempre fortalecido. Le pasó a tu Hijo Jesucristo en Getsemaní, porque a pesar de que su alma desfallecía del dolor, salió de ese lugar con una firmeza y una seguridad que le permitió pasar toda una noche enfrentando falsas acusaciones y luego por la mañana ser llevado ante las autoridades romanas, ser golpeado, ser humillado de tal forma, Señor, hasta llegar a la cruz. Porque estar en tu presencia, Señor, nos enfoca, nos fortalece y no es en vano, Señor. Y tú, Señor, envías a tu Espíritu Santo para llenar y satisfacer nuestro corazón, saciar nuestra sed, Señor, y alimentarnos espiritualmente, aún a través de la palabra,
para que podamos, Señor, continuar estos días, Señor, y hacerlo de una manera victoriosa, Señor. Queremos presentar una vez más ante ti todos nuestros hermanos, Señor, que están pasando por enfermedades, Señor. En el nombre de Jesús, vamos a ti, Señor, en medio de este tiempo de adoración, para interceder por cada una de esas vidas, Señor, y pedirte que tú completes la obra, Señor, que ya ha comenzado. Pedimos por tu hija Celia, en el nombre de Jesús, tu poder sea manifiesto, Señor, sobre la hija sobre tu hija, Señor, en esta situación que está atravesando, Señor. Fortaleza para su familia, para su hija, para su yerno y todos aquellos que le rodean, Señor. Oramos por la salud, Señor, de Martina, esta niña, Señor, que ha estado con fiebre, con esta dificultad, Señor, en el nombre de Jesús. Una vez más pedimos que tú obres sanidad. Y te pedimos por cada niño y por los hermanos que están siendo maestros, profesores, porque hay una alerta sanitaria, Señor, cúbrelo, Señor, que toda bacteria, que todo virus, Señor, retroceda en el nombre de Jesús y tu poder sea obrando sanidad sobre los niños, sobre los maestros, sobre los profesores, sobre todo el personal, Señor, que está abocado a la educación, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Clamamos, Señor, por la vida de papá de Antonella, en el nombre de Jesús. Tú sigas obrando, Señor, conforme a tu voluntad. Oramos por José, que pueda recuperarse totalmente. Oramos por Samuel, Señor, que ha estado en estos días con una situación de descompensación. En el nombre de Jesús, tu poder sea manifiesto en sanidad. Gracias, Señor, porque tú lo haces. Y si en esta noche alguno de tus hijos ha llegado aquí, Señor, con alguna dificultad, con algún problema de presión, con algún problema del corazón, con algún problema, Señor, intestinal, muscular, en los huesos, Señor, en el nombre de Jesús, clamamos a ti, Señor, por sanidad. Tú eres nuestro sanador, Señor, y a ti vamos, Señor, porque tú eres quien nos creaste, Señor, y nos hiciste sano. Y queremos, Señor, estar recibiendo ese toque poderoso que viene de ti, Señor, trayendo sanidad y alivio a nuestros cuerpos, Señor. Gracias porque tú lo haces, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo 4 empieza hablando acerca de los padecimientos de Cristo, de la obra de Cristo, de su humanidad, como la tarea que Él realizó. Y vamos a recordar un poco la vida de Pedro, quien conocía. ¿Por qué Pedro hablaba de una forma tan precisa acerca de Jesús? Porque Él caminó con Él, anduvo con Él prácticamente en todo su ministerio. Pedro era de Betsaida, esa ciudad. De ahí venía Pedro, y es probable que sus padres le hayan puesto por nombre Simeón, un nombre hebreo. Y en Betsaida, hermano, había muchos griegos, mucha cultura griega en ese entonces. Y por eso es probable que su nombre Simeón haya derivado en Simón. Yo que por ahí dice Simón Pedro. En Hechos por ahí lo llaman, en vez de Pedro, Simón. También por ahí lo llaman Cefas, ¿sí? Todos esos nombres eran los que tenía él. Era un hombre casado, él se casó. No sabemos mucho de su esposa, pero sí sabemos que, por lo que dice en la escritura, que ella le debe haber acompañado en alguno de los viajes misioneros. Qué mujer valiente, ¿no? Estar al lado de este hombre, a quien, hermano, Jesús lo tenía en su grupo íntimo. Él tenía 12 discípulos, pero había 3 que estaban en momentos que otros no estaban, ¿sí? Porque Él los estaba preparando para el liderazgo, especialmente a Pedro. Y justamente Él lo comisionó, hermano. Pedro sabemos que era arrebatado en sus palabras, por ahí hablaba bien, por ahí hablaba cosas que no tenía que hablar.
le falló a Jesús, él lo negó a Jesús, pero fue restaurado y Jesús le encomendó, hermanos, que se encargara de las ovejas. Y él fue el primer líder que se levantó ahí en el libro de los Hechos. Es evidente que él fue liderando la primera iglesia. Estuvo allí en Palestina hasta que fue encarcelado por uno de los Herodes y bueno, regresó luego a Jerusalén, ha estado en Corinto, por lo que leemos en las cartas, y probablemente visitó a Roma. Y algunos historiadores dicen que también Marcos fue un ayudante que él tuvo, y que justamente el evangelio que escribió Marcos es probablemente un evangelio escrito en función de lo que Pedro le habló a Marco, le contó a Marco acerca de la vida de Jesús. En esta ocasión, esta carta, la carta de 1 de Pedro, hermano, está enviada a aquellos cristianos que estaban dispersos, ¿sí? Había una fuerte hostilidad hacia los cristianos en esa época. Habla ahí en el capítulo 1, los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Qué tiempos, ¿no? Nosotros hoy estamos en tiempos difíciles y demás, hermano, pero en esa época ser un cristiano era estar permanentemente corriendo el riesgo de vida. Entonces él le manda esta carta alentándolos. Unos versículos más abajo de lo que leímos, les dice: no se sorprendan por el fuego de la prueba, es necesario que pasemos por todas estas cosas. Palabras de aliento, palabras de consuelo para los hermanos, para que no se vuelvan atrás y no dejen a Cristo. Y en los dos versículos que hemos leído habla de dos digamos, actividades que son totalmente normales dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo. Primero habla del hablar, ¿sí? Si alguno habla, está dirigido al que predica la palabra, pero también dirigido al que enseña la palabra, pero también va dirigido al que aconseja, al que exhorta, al que alienta, al que amonesta, al que da palabra de consuelos, ¿sí? Está diciendo, si alguno habla, lo que hable, lo que predique, lo que enseñe, lo que consuele, lo que aliente, lo que exhorte, que sea de acuerdo a la palabra de Dios. Dios nos ha venido hablando todo este mes de la importancia de la palabra del Señor, ¿sí? Y, o sea, no estés hablando tus propios conceptos, no estés hablando tus propias ideas, no estés aconsejando según tu propia experiencia, no estés enseñando según tus propios criterios, sino ten en cuenta lo que Dios ha dicho en tu palabra, ha dicho en su palabra. ¿Amén? Eso es lo primero. Y lo segundo que dice, si alguno ministra, ¿qué es ministrar? ¿Sí? Hoy hay un concepto que nace en la década del 60, ¿no? La administración, que pasan todo adelante y demás. Eso antes no era así, hermano. Antes se predicaba la palabra y las personas eran compungidas, tocaban el corazón, se arrepentían, algunos pasaban adelante, pero no habían llamados, ¿sí? Después, como el evangelio fue creciendo y había multitudes, bueno, había que separar de toda la multitud de aquellos que querían recibir a Cristo y bueno, orar por ellos. Pero ministrar, hermano, es servir, ¿sí? Suena más lindo ministrar. ¿Qué es usted? Un ministro de Dios. Suena lindo. No suena tan lindo como soy un siervo de Dios, ¿sí? Pero es lo mismo, ¿sí? Son palabras que tienen el mismo sentido. Y dice, si alguno sirve al Señor o sirve a la iglesia, hágalo conforme al poder que Dios le da. Es como que está diciendo, cuando te has comprometido a realizar un servicio, no lo debes hacer como si estuvieras haciendo un favor, ¿sí?
Hermano, esto es algo que yo aprendí de muy chico. Estamos para servir al Señor y servir al cuerpo, a la iglesia. Y no le hacemos un favor. Yo no creo que le haga un favor a la iglesia, no, porque se prepara para predicar, porque toca un instrumento, porque hace alguna tarea. No es un favor. Es algo para lo cual nos hemos comprometido a hacer para el Señor. Entonces, está diciendo, cuando hace algo, no lo haga como si estuviera haciendo un favor personal o si estuviera brindando algo que te pertenece. Porque todo lo que tenemos y lo que somos es de Dios. Eso es lo que está diciendo él. Todo lo que has recibido y lo que podés dar es porque proviene de Él. Por eso dice, conforme al poder que Dios da, no conforme a tu capacidad, a tus fuerzas, ¿no? Sino conforme, porque eso nos libra de todo orgullo. Yo soy el que predico. Y de toda humillación del que recibe. Yo te estoy haciendo un favor. Si no tocara yo, si no cantara yo, si no predicara yo, si no hiciera esto yo, si no estuviera haciendo esto yo. Y es Dios, hermano. Amén. Todo lo que tenemos es prestado. Somos mayordomos de Él. ¿Por qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. No es, si hablamos, no es para que vean que bien que habla, que bien que se expresa, que bien que... O si servimos, mirá que bien, qué bárbaro el ministerio como se ve mucho hoy esto, ¿no? El ministerio, viene tal, qué gran ministerio, que cómo Dios le usa, qué don, que esto, y se le da la gloria a las personas en vez de darle la gloria a Dios. Está bien reconocer que grande mujer, varón de Dios, cómo Dios le usa, pero es la gracia de Dios moviéndose, cómo la gracia, el poder de Dios se manifiesta. Ese es otro enfoque, ¿no? Entonces, porque a Él le pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Siempre lo tenía claro esto el apóstol Pedro. Entonces vamos a hablar de estos dos temas. Dice ahí que cada uno según el don que ha recibido. ¿Cuántos han tenido un encuentro personal con Cristo y han nacido de nuevo? Amén. En ese momento que usted nació de nuevo, ¿qué creen que Dios le regaló? Aparte de la salvación, al menos un don. Yo creo que es más de un don para cada uno. Ya vamos a ver por qué, pero un don, ¿qué es un don? En el griego es carisma, charisma, ¿sí? Es una capacidad que proviene de Dios, que Él nos da, una capacidad para hacer algo y que provoca, hermanos, que edifiquemos al cuerpo de Cristo. O sea, el don que Dios nos ha dado tiene el fin de edificar, cubrir necesidades que otro tiene en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque por eso es que todos nos necesitamos mutuamente. No hay acá gente que no funcione o que no deba funcionar en el cuerpo. Todos necesitamos. El don que uno está desarrollando bendice a otro y además el don de los otros me bendice a mí. Así funciona. Ese es el sentido de los dones. Entonces dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro. Como buenos administradores. Y usa la palabra administrador. Creo que en griego es oikonos. Está referido a algo de la casa, ¿sí? Un mayordomo. Tiene que estar cuidando la casa, pero no es el dueño. El mayordomo, el que administra, no es el dueño. El dueño es el Señor. Amén. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde se habla por eso habla de servicio, de que somos siervos.
y que nosotros estamos sirviendo a Cristo y sirviendo a la iglesia. Porque hemos sido llamados a servir. Porque ¿para qué vino Jesús? A servir. ¿Se acuerdan? Y nos dio ejemplo. Aún le lavó los pies a los discípulos diciendo, yo les he dado ejemplo. Si aún en algún momento tiene que hacer algo que nadie quiere hacer, lo van a tener que hacer porque yo lo he hecho y yo les he dado ejemplo. No es solamente para decir, bueno, se me toca lavar los pies. Tal día le voy a lavar los pies, así que vengan a ser perfumaditos, lavaditos, las uñas cortadas. No, es con todo aquello que... Si vea usted todo lo que las actividades que se realizan en la iglesia, ¿cuáles son las que menos le gustaría hacer? Bueno, esa es la que hizo Jesús. Amén. ¿Estamos siguiendo el ejemplo de él? ¿O estamos siendo selectivos? No, esto yo no, porque yo soy pastor, porque yo soy o aquel. No es así. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Yo veo ahora, hermanos, que hay veces que yo tengo una forma de ser que me incomoda a veces, porque usted ha visto que no tengo la tendencia de que me estén sirviendo. ¿Sí? Estoy diciendo, a ver, hermano, tráigame. Tengo que comerme un sándwich, tráigame un sándwich. Como el gordito que está en la televisión, ¿no? Se le ocurre cada cosa y van y se la traen. Pero hay lugares que es así. No digo que esté bien hermano, pero hermanos, estamos llamados a servir. Desde el pastor o la máxima autoridad para abajo, estamos llamados a servir. Y hay etapas en la vida y llegará un momento yo no me voy a poder y qué sé yo, y va a tener que hacer otro. Pero mientras uno pueda, hermano, aún las cosas que no le agradan hacer, no nos agradan hacer, hay que hacerlas. Porque Cristo nos dio ejemplo. Porque somos administradores. Todo lo que hay dentro, tanto las personas como todas las cosas que Dios nos ha provisto, son de Él. Y nosotros debemos administrarlo. Amén. Bueno, no sé por qué hablamos de estas cosas, pero... Efesios 4, 7 al 8 dice, le doy tiempo. Efesios 4, 7 y 8 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Así que, hermano, no hay ninguno de nosotros que pueda decir, yo no tengo ningún don. A mí Dios me pasó de largo. No es así. Hermano, estamos para administrar. Muchas veces pensamos, no, yo no tengo un don porque oro por un enfermo y no se sana, porque no hablo en lengua, o porque no soy profeta, o porque, claro, pensamos en los dones eso. Pero recordemos que todo don, hay una lista por ahí, en Corintios serán 9, en otro lugar serán un poco más, pero es toda capacidad no aprendida, ¿sí? No innata, no es una habilidad personal, una capacidad dada por el Espíritu Santo, dada por el Señor a cada uno de nosotros para edificarlo. Entonces no podemos limitar al Señor y decir no, porque Dios nos ha dado un don. El tema es cómo saber cuál es el don que Dios me ha entregado. Si hay alguien que no sabe cuál es el don que Dios le ha entregado, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿A quién le tiene que preguntar? ¿Quién le que dar el regalo? Porque un don es un regalo, una gracia, un favor del Señor. A Él. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No nos va a enseñar, nos va a dar un regalo, el Señor no va a querer que sepamos qué es lo que es. ¿O para qué sirve? No, hermanos. Entonces hay que buscarlo a Dios en oración y clamar a Él y decir, Señor, yo quiero saber cuál es el don o los dones que me has dado y quiero que estén activos para el crecimiento de mis hermanos.
Ese debe ser nuestro enfoque. Amén. 1 Corintios 12, 7 al 11. Y vamos a leer algunos, porque vamos a sacar dos que son muy interesantes. 1 Corintios 12, del 7 al 11. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No es en vano, es algo que nos hace bien a nosotros también. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Está bien? Entonces, de todo esto hay derivaciones, ¿sí? De cómo puede funcionar en nuestra vida. No vamos a ver los dones, no es solamente recordarles que usted tiene un don o tiene varios dones. Ahora, hay dos dones que están nombrados ahí, los primeros, palabra de sabiduría y palabra de ciencia, que es muy probable, hermano, que Dios active ese don en nuestras vidas con frecuencia. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría en el griego es sofía, es un conocimiento correcto, ¿sí? Pero que viene por nuestra comunión con Dios. Dios dice que a los necios del mundo Dios lo llamó para avergonzar a los sabios. ¿Por qué, hermano? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿sí? Entonces, si usted y yo estamos siendo temerosos del Señor, o sea, no que le tenemos miedo, sino que le respetamos, que queremos honrarlo, que queremos hacer todo lo que le agrada y no hacer lo que le desagrada, hermano, somos gente sabia. Y al conocerle, al relacionarnos con Él, estamos creciendo en sabiduría. Y necesitamos, hermano, esa sabiduría. Un padre necesita sabiduría para aconsejar a sus hijos. Una madre lo mismo. Un chico necesita sabiduría. Que a veces, hermano, no va a provenir. Yo he estudiado bastante en mi vida. Y hay un esfuerzo, hay que agarrar los libros, hay que estudiar, pero hay una sabiduría que lo da Dios. Hay una apertura que solamente la da Dios. Especialmente para las cosas espirituales, es Dios que nos da esa sabiduría. Entonces es muy probable que gran parte de nosotros tengamos ese don también, un regalo de Dios, para a veces tomar decisiones, para dar un consejo, para dar una palabra de aliento, para dar una palabra de consuelo. ¿Vio? Que hay situaciones en las que uno no sabe qué decir. A mí me pasa, hermano, a veces puede pensar, pero el pastor siempre tiene algo para decir. Pero a veces, hermano, 5 segundos antes de que tenga que hablar, no sé qué es lo que voy a decir. Y viene la sabiduría del Señor. Y lo mismo le puede pasar a un padre, le puede pasar a una madre, le puede pasar a un abuelo, le puede pasar a un tío, le puede pasar a un amigo, le puede pasar a un compañero, con un compañero de trabajo, el que el Señor le trae una palabra de sabiduría que sea clave para alentar, para consolar, para exhortar, para animar a alguien que está en necesidad. Y la otra es la palabra de ciencia. Ciencia es gnosis, con G adelante, gnosis, ¿sí? Ahí vienen los gnósticos. Pero que habla de conocimiento, pero es algo más práctico, ¿sí? La sabiduría es saber y la ciencia es saber en qué situación, en determinadas situaciones, ¿sí? Cómo podemos llevar a la práctica esa sabiduría que Dios nos da. Entonces yo creo, hermano, que estos dones funcionan en muchos creyentes.
Porque oramos y clamamos al Señor. Y para allá, al final de la lista que leímos, está el don de discernimiento. ¿Cuánto necesitamos esto, hermano, para diferenciar espiritualmente con qué nos estamos enfrentando, a qué estamos, quién nos está hablando, qué estamos escuchando, qué origen tiene algo que nos está ofreciendo la sociedad, el mundo, etcétera, etcétera? Poder captar eso. Yo creo que son dones que Dios activa en el corazón de los hijos. Por eso yo creo que hay más de un simple decir, ojalá que tenga un don, lo descubre y lo puede desarrollar. Tenemos varios, hermanos, porque según la situación, Dios va a usar nuestras vidas. ¿Sí? No va a decir, hay un creyente, hay 20 inconversos y necesitan una palabra de sabiduría. Bueno, le voy a decir al hermano que llame al pastor tal o al profeta tal para que venga a traer una palabra de sabiduría. Dios va a hacer eso. ¿Qué va a hacer? Va a dar una palabra de sabiduría al creyente ahí. Va a dar una palabra de ciencia. Ciencia también, hermano, es algo que revela una verdad, que revela el Espíritu Santo, que es imposible que la persona la haya sabido sin que el Espíritu Santo se la revele. Amén. Es así, hermano, la palabra de ciencia. Y se activa en un momento que uno necesita. Una vez estábamos con mi esposa orando por una chica que estaba endemoniada. Y ya habíamos orado, habíamos conversado, habíamos hecho renunciar a ciertas cosas, pero seguía con molestia. El Señor trajo a mi mente, hermano, una palabra de ciencia: las piernas. ¿Qué? ¿Las piernas qué? ¿Hay algo que te has puesto en las piernas? Sí, mi suegra que practica no sé qué, una vez me regaló una crema, bueno, vamos a adorar en esa dirección. Y ahí quedó bien, hermano. ¿Qué? ¿Cómo me iba a enterar, hermano? ¿Cómo íbamos a enterar nosotros que por ahí venía la cosa? Entonces, por eso les digo que son regalos, gracias de Dios, que debemos usar para glorificar a nuestro Señor. Amén. Entonces eso es con los dones. Le dejo la inquietud, algún día vamos a hablar de todos los dones, pero usted tiene, creo yo, más de un don, seguro, ¿sí? Alguno es permanente, alguno que se usa, que Dios lo activa en un momento específico, pero creo que el Señor ha derramado su gracia en su generosidad sobre cada una de nuestras vidas. Y lo segundo que hablamos recién es, si alguno habla conforme a la palabra de Dios. Entonces, esto también es importante, cómo debemos estar afirmados en la palabra del Señor, para que nuestros consejos, para que nuestra amonestación, para que nuestra exhortación, para que nuestro aliento, hermano, sobre quienes nos toque hablarle, pueda ser no desde la sabiduría humana, no de los argumentos de un hombre, una mujer, sino basado en la palabra del Señor. A eso se refiere. Amén. ¿Por qué, hermano? Nosotros estamos transfiriendo un mensaje, y debe ser el mensaje de Dios, no nuestro mensaje. Porque, hermano, el corazón del hombre, por más buena voluntad que tenga, por allí, si no está reglado o a plomo con la palabra, como Dios nos hablaba el domingo, con la palabra del Señor, podemos transmitir algo que no sea de Dios, y eso puede provocar problemas, puede provocar daño, porque lo que no es de Dios no edifica. Amén. Por eso, hermano, la necesidad de estar afirmándonos en la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3:8, en una parte dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Sí? Entonces, el que tiene la verdad es el Señor. Todo lo que está fuera de la palabra del Señor puede ser perjudicial para la otra persona. Entonces, dos ámbitos en los que la iglesia se mueve: en el hablar, en el decir y en el servicio, hermano, debemos hacerlo para la gloria del Señor. Debemos usarlo para la gloria del Señor. Él nos ha dado una responsabilidad, hermano. Dios es todopoderoso, no necesita de nadie,
pero en su inmensa misericordia nos ha llamado para que participemos de su plan y de su obra. Qué gran... Hay veces que hay personas que se sienten que no son nada en el mundo. Hermano, usted es tan importante para el Señor que Dios le ha dado un don o varios dones para que edifique el cuerpo de Cristo y para que ese cuerpo de Cristo pueda ser sal y luz, y muchos que están fuera de su alcance puedan ser alcanzados por su amor y por su gracia. Amén. Fíjese la importancia que Dios nos ha dado. Para eso nos tenemos que poner bajo su autoridad y seguir sus instrucciones, porque Él es el dueño. Usted y yo somos mayordomos nada más, administradores de la gracia. Dice ahí, buenos administradores de la multiforme gracia del Señor. ¿Cómo estamos administrando lo que hablamos? ¿Cómo estamos administrando nuestro servicio para el Señor? ¿Cómo es? Entonces, debemos usar nuestros dones, y el Señor nos ha invitado para que lo hagamos. Dice ahí, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro. Está hecha la invitación. Amén. Les cuento una anécdota y ya termino. Dice que un día estaban dos niños patinando sobre un lago que se había congelado. Vi como en las películas. En el sur debe ocurrir algo similar. Pero dice que, si bien el grosor de la capa de hielo era importante, en una parte se quebró y uno de los niños se cayó al agua. Y vio que cuando se caen, se van por abajo del hielo. Y de ahí abajo, con el frío que está el agua, no se ve el agujero por donde uno salió. Entonces, debe ser terrible la desesperación. Entonces su amiguito, el que no se hundió, estaba solo, encontró una piedra, y con esa piedra, hermano, lo buscó, y cuando encontró donde estaba, empezó a romper el hielo hasta que hizo un agujero y lo rescató. Después llegó la gente, llamaron a los bomberos, vinieron a socorrerlo. Y cuando los bomberos dicen que lo ven a este niño y le cuenta qué es lo que había pasado, los bomberos dicen que no pueden creer, no es posible que con esa piedra y con esas manos tan pequeñas haya podido romper un hielo tan grueso. Y el niño respondió, tuve que hacerlo porque no había nadie más. Muy interesante esto, hermano, porque en ocasiones nos pasa al revés de este niño. Estamos siempre dependiendo de que otro haga las cosas, de que otro sirva, de que otro hable, de que otro. Y hermanos, la invitación del Señor es que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, úselo. Amén. Entonces tenemos que, hermanos, habituarnos a servir, a poner en práctica. Hay dones de servicio, hay dones que pasan por la ayuda al prójimo. O sea que hay cuestiones que nos alcanzan a todos, pero en particular hay algunos que tienen una mayor intensidad, una capacidad que viene de Dios para organizar algunas cosas. Hay que hacerlo. Amén. Porque, hermanos, estamos en medio de un mundo que está bajo la capa de hielo. No es de hielo, es de mentiras, de engaño. Y muchas personas, hermanos, no encuentran sentido, no encuentran significado a la vida, no le encuentran propósito. Y nosotros sabemos quién nos da ese propósito, quién nos da ese destino, es Cristo. Entonces tenemos que hacer como este niño, hermano. No tenemos que esperar que venga otro. Nosotros tenemos que estar ahí con la palabra del Señor, con las palabras que Él nos ha dado para alentar, para testificar, para llevar a Cristo a aquellos que están en necesidad. Amén. Entonces Él nos ha dado el privilegio, hermano, de ser parte de su plan. Él podría enviar a sus ángeles, que los ángeles prediquen y todo. Dios nos ha llamado a nosotros.
Él podría hacer las cosas con su fuerza y su poder, hermano, pero Dios ha levantado a la iglesia y le ha entregado dones. A veces no, yo no sé cómo voy a hacer, pero Él nos capacita, hermano, con esos dones para podernos edificar. Y no hay alguien que tenga todos los dones. Vieron que por ahí hay alguien que, no, es apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista. El único que era todo eso es Jesús, ¿sí? Lo demás no, hermano, porque los hombres se enorgullecen y no haría falta el cuerpo. Entonces, por eso, hermanos, hay que activar en los dones que Dios nos ha dado como buenos administradores de su gracia. Hay una expresión multiforme, es poikilos en griego. Denota multicolor, variado. Hermano, la gracia de Dios es tan variada. No termina solamente con la salvación, con el perdón, la justificación, la redención, etcétera, etcétera, hermano. Todos los días su favor está sobre nuestras vidas. Todos los días Él derrama su misericordia, nos sostiene. El otro día han hecho un experimento, quisieron chocar un satélite con un meteorito que andaba lejos, a millones de kilómetros de la Tierra. Qué contenta está esa gente porque le habían chocado y le habían hecho cambiar el recorrido, ¿sí? Eso es previendo que algún día pudiera llegar alguno a chocar con la Tierra. Entonces ya tienen la experiencia de cómo hay que hacer. Hermano, Dios creó todo, ¿sí? Está el cielo azul, el que vemos nosotros por la atmósfera, el cielo negro, el que está arriba, que todos los planetas, las galaxias y demás, y después está el tercer cielo. Eso lo hizo Dios. Qué poder que tiene Dios. Y ese Dios todopoderoso nos ha llamado a nosotros a formar parte de su plan. Y para eso nos ha capacitado con dones, con aquellas carismas, aquellas capacidades que Él nos ha dado para que podamos hacer lo que tenemos que hacer. Y por eso cada uno es importante en esa tarea. ¿Amén? Amén. Cuando cada miembro está en su lugar haciendo lo que tiene que hacer, todo el cuerpo se beneficia. ¿Amén? Y por último, 1 Corintios 14, 12. 1 Corintios 14, 12 y terminamos. Dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales. ¿Anhela usted dones espirituales? ¿Qué dice ahí? ¿Qué sigue diciendo? Procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Lo que está diciendo es que hay que desarrollarlo. Sí, abundar en ellos significa mejorarlo. Bueno, Dios me ha dado este don, y bueno, empiezo con ciertas limitaciones, pero a medida que me voy instruyendo la palabra del Señor, la comunión con el Señor me va ayudando a que ese don se vaya desarrollando. ¿Para qué? Porque de eso depende ¿qué cosa? La edificación de la iglesia. No es todo Dios, hermano, lo que hace. Dios lo hace a través del cuerpo. Dios edifica a través del cuerpo. Hay una relación, una comunión personal. De eso depende la sabiduría, la gracia y todo lo que Dios hace con nuestras vidas. Pero la edificación, hermano, es mutua a través de accionar en los dones que Dios nos ha dado. Por eso, hermano, debemos ser buenos administradores de la multiforme, la colorida, la variada. También es una de las traducciones de poikilos, ¿no? de multiforme. La variada forma en la que la gracia de Dios se derrama sobre nuestras vidas. Nos provee dirección, consuelo, aliento, fortaleza en nuestras necesidades, nos provee, nos sana en nuestras dolencias. La gracia de Dios, hermano, es inexplicable. Pero que podamos ser cada uno de nosotros buenos administradores de esa gracia. Amén. Porque parte de esa gracia ha sido derramada en nosotros para edificar a otros. Los dones, hermanos, no son para exaltar, no, yo tengo este don, y mírenme a mí, síganme a mí, denme me gusta a mí, ¿sí?
WhatsApp, sean mis seguidores, vean mis videos, porque este es el don que Dios me ha dado. No, hermano, es para la gloria de Él. ¿Ven? Es para edificar a la iglesia. Y es importante que lo desarrollemos porque somos administradores. El dueño es Él. Todo lo que hacemos, hermano, es por la gracia de Él. No es porque yo nací iluminado por la naturaleza, por la vida de me ha dado esta capacidad. No, es la gracia de Dios que ha sido derramada sobre nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quieren ser buenos administradores de esa gracia? Buenos mayordomos que usan bien, que desarrollan, que cuidan la casa del dueño. ¿Y la casa cuál es? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Le invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta noche vamos a ti en oración, Señor, agradecidos a ti porque hemos podido meditar en tu palabra, Señor, y recibimos una invitación de parte tuya a formar parte de un cuerpo activo, Señor, que es la iglesia. Pero no solamente como un número, como uno más, sino como alguien activo sobre quien tú has derramado en tu favor, en tu gracia, uno o varios dones que se activan, Señor, por tu poder para edificación del cuerpo de Cristo, Señor. Qué alegría poder estar con mis hermanos. Yo no, algunos puedo ver cómo tú le usas, a otros no, pero cada uno tiene una razón de estar aquí, Señor. Y su oración, su voz, su cántico, sus palmas, está siendo de bendición para mi vida, Señor, y para la vida de mutua. Esa es la vida de la iglesia, del cuerpo. Señor, gracias por cada don que tú has derramado. Gracias por aquellos que han sido descubiertos y por aquellos que están por descubrirse, Señor. Porque creo que hay gente aquí que va a empezar a buscar denodadamente, Señor, como un buen administrador. Señor, quiero saber, clamo a ti, Señor. Quiero que me respondas, por favor, Señor. Quiero identificar esa capacidad que tú me has dado para accionarla, Señor. Y de esa manera el cuerpo, Señor, este lugar no físico, sino espiritual donde me has colocado, pueda crecer, Señor. Porque si crece el cuerpo, yo crezco. Y tu nombre es glorificado y levantado en alto, Señor. Señor, que si expresamos palabras, Señor, si los esposos hablan, aconsejan, se dirigen a la esposa, ¿no? Lo hagamos, Señor, con tus palabras, Señor, no con las nuestras, porque tus palabras, aún las más difíciles, Señor, de digerir, serán de bendición, de edificación. Pero nuestras palabras, por más acomodadas que estén y que no tengan en cuenta tu palabra, serán palabras que puedan herir, que no tendrán efecto, Señor, sobre nuestras esposas. Lo mismo para las esposas, lo mismo para los padres, lo mismo para los hijos, lo mismo para los que estudian, lo mismo para los que trabajan. Necesitamos, Señor, hablar tus palabras, ser llenos de tu palabra, para que podamos, Señor, expresarla adecuadamente, Señor. Nuestros pensamientos, Señor, que nos llevan a las acciones, puedan estar a plomo con tu palabra, Señor. En este día también te damos gracias, Señor, porque tú nos has derramado dones sobre nuestras vidas. Señor, gracias, conforme a tu voluntad, Señor. Pero no solamente queremos quedarnos con esta información que ya sabemos, sino que queremos, Señor, que esto se active en cada una de nuestras vidas, Señor. En la vida de los chicos, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, Señor, tu poder sea manifiesto, Señor. Y aún si has determinado activar un don que no estaba
funcionando, pero que tú ves que lo necesita el cuerpo, Señor, lo vas a hacer, Señor, y por eso creemos que tú estás, Señor, invitándonos a formar parte, Señor, de este propósito de crecimiento para tu iglesia, y para que esa iglesia fortalecida, afirmada, Señor, pueda ser la iglesia que esté trabajando e impactando, Señor, al mundo que nos rodea. Un mundo que, como ese niño, Señor, está ahogándose, está perdiendo su vida, Señor, porque no encuentra salida. Y cada uno de nosotros tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia de quién es la salida, de quién da propósito, de quién da sentido, de quién da dirección, de quién nos da una eternidad. Eres tú, Señor. Por eso aquí estamos, Señor, porque queremos ser buenos administradores tuyos, buenos administradores de tu gracia. Es tanto lo que tú has derramado, Señor, queremos administrarlo. Todo lo que tú nos has dado de gracia es para darlo, no es para nosotros solamente, no es para que lo disfrutemos en lo personal solamente, sino para que lo demos, Señor, para edificación del cuerpo y para testimonio, Señor, a las naciones de que tú eres un Dios poderoso, generoso, amoroso, y que día a día nos da la oportunidad de crecer y avanzar. Señor, gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre y te honramos, Señor. Te pido por cada familia que está aquí, Señor, por cada joven, por cada señorita. Derrama, Señor, derrama tu gracia, de tu poder sobre cada uno de ellos, Señor. Y que esos dones, Señor, se activen poderosamente para la gloria de tu nombre y para la edificación del cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.